I moment d'obrir una altra pàgina més. Medio pan y un libro, com cada dimarts, Fuensanta López. Bon dia. Buen día, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo que estás? Me gusta verte aquí, al otro lado. Sin filtros. Sin filtros, sin filtros, sí, sin pantallas. Sin pantallas, a lo natural. ¿Qué tal? Un saludo, ¿no? A la nueva técnica. Que... No, va, ja està fent els seus pinitos, bueno. ja porta una setmana la Gemma, diem a la Gemma, que tenim tècnica aquí de so i que m'ajuda que jo pugui estar de forma càrnica aquí amb vosaltres. Genial, me parece perfecto. ¿De qué parlem avui? Pues, hem de continuar. Sí, dijimos de hacer volumen 2 de las vidas de compositores que presentaron una enfermedad mental, que es un libro de Carlos Delgado Calvete, que nos habla de 21 compositores de música clásica en concreto. En el volumen 1 de la semana pasada no nos dio tiempo a hablar de muchos más. Si no recuerdo, o voy a recordar, ¿no? Hablamos de Manuel de Falla, con su carácter hipocondríaco, y hablamos de Mozart, que podíamos resaltar el síndrome de Tourette, ¿no? Tourette y entre otras. Entre otras, sí. No vamos a decir nada más porque está colgado el programa en todos los canales. En todas las redes. En todas las redes y lo pueden escuchar. Entonces, hoy simplemente hago una nota sobre el autor, ¿vale? Que es doctor en neurociencias, que es especialista en psiquiatría y que es un gran amante de la música, y entonces escribe este libro pues sobre la música y su posible relación con las enfermedades mentales. Cabe decir que casi todos de ellos presentan pues trastornos psicológicos, psiquiátricos. Entre ellos podríamos destacar una especial sensibilidad, también rasgos hipocondríacos, paranoides y sobre todo el trastorno bipolar o también con picos de depresión. Y no podemos obviar o hacer un paralelismo entre la genética, evidentemente, de dónde vienen, las circunstancias y el entorno social, cultural, o sea, es decir, su vida, y luego, pues, bueno, esto cómo influye en su composición musical. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar por ejemplo, de Schumann, que es un compositor alemán, es crítico musical también y es uno de los máximos exponentes del romanticismo. Voy a citar literalmente las palabras de Calvete porque, bueno, me parecía como muy... La descripción de Calvete de Schumann. Sí, él dice, bueno, en un apartado, él hace como diferentes apartados, entonces habla de la biografía, personalidad y psicopatología, y luego pues hace otro apartado de la música, ¿no? Y los relaciona a los tres apartados, ¿no? Como decía yo en un principio. Dice, la enfermedad mental de Schumann presenta antecedentes familiares. Su padre podría haber presentado un trastorno bipolar, alternando episodios depresivos y otros de gran actividad. En un periodo de 18 meses escribió 7 novelas. Su madre presentó episodios recurrentes de depresión. Su hermana Emily y un primo de su padre se suicidaron. Uno de sus 8 hijos, de Ludwig, ingresó en un psiquiátrico a los 28 años por una probable psicosis, permaneciendo ingresado durante 25 años hasta su muerte. O sea, durante 25 años hasta su muerte. Esto es lo que te decía yo de la influencia también genética, ¿no? Hereditaria, ¿no? Descrito en su infancia como en un carácter sensible, la muerte de su hermana y de su padre el mismo año, cuando contaba 16 años de edad, le afectan presentando en años sucesivos síntomas de carácter neurótico como posibles crisis de ansiedad y fobias. Y esto le va a perseguir durante toda la vida. Lo define como conflictivo, bipolar, neurótico, con crisis alucinatorias, fobias, entre ellas social, a las alturas, a los cuchillos. Añadimos otro ingrediente que va muy de la mano muchas veces, que es como el alcoholismo. Y a veces otras enfermedades también paralelas. No olvidemos la época de la que estamos hablando. Hablamos de 1800, en otros compositores 1900. Bueno, no había el grado de salubridad que tenemos ahora y había muchas infecciones venéreas, infecciosas, contagiosas.
de transmisión sexual y que no tenían cura como ahora. Y también todos ellos fueron aquejados de diferentes enfermedades. Dicen que sus mejores y más copiosos periodos creadores coinciden curiosamente con sus crisis más graves. Es decir, que cuando más componen es en picos más altos de, digamos... De locura. De locura, o al contrario, o de felicidad o estabilidad, ¿vale? Pero sí siempre confluyen en estos... O sigui que quan estan fent o una de dos, o estan molt... o estan tocant els límits de la locura o estan amb la tranquil·litat. Cada un composa de la millor manera que composa, o utilitzant la seva locura o utilitzant la seva tranquil·litat. Al mig no hi ha terme mig. Yo creo que en el medio transitan simplemente. Transitan, ya está, ¿no? Respiran. Respiran, no. Bueno, bueno, quiero hacer una mención a su esposa, a Clara Schumann, porque él tuvo un problema, él era pianista, ¿no? Y tuvo un problema en los dedos y al final tuvo que dejar de tocar el piano y se dedicó plenamente a la composición y a la crítica musical, y hacer una mención a Clara, porque no solo fue una gran pianista, sino también una gran compositora, ¿no? Otras de las que también tendríamos que reivindicar, ¿no? Y que se va a mantener como a segundo plano, ¿no? Bueno, al final sí, siempre en segundo plano, siempre es la que tocaba la que ayudaba, piano, ¿no? La que tenía que ayudar. Interpretaba las obras de Schumann. Que tenía doble feina que el Schumann al final. Al piano, sí. Tuvo varios intentos de suicidio, uno de ellos se arrojó al... Él vale. se arrojó al río, al Rin, pero unos pescadores lo rescataron y al final fallece por desnutrición voluntaria en un hospital donde ya está años ingresado, un hospital psiquiátrico. O sea que bueno, son datos suficientes para darnos cuenta de qué tipo de personalidad, ¿no? tan compleja tienen estos compositores. Hay una historia curiosa sobre Schumann, y es que una de sus últimas obras fue un concierto para violín que hizo para un violinista en concreto, ¿vale? Un encargo, y el violinista decidió no interpretarlo pensando que podía estar asociado a una enfermedad o incluso al diablo. O sea, no se estrenó hasta el siglo XX, en que fue descubierta. O sea, fíjate hasta qué punto, ¿no? La gent li tenia qué grado de locura, sí, ¿no? Cuando, pues bueno, pues este violinista, ¿no? Piensa que incluso son cosas del diablo, ¿no? Del más allá, ¿no? Bueno, vamos con... Bueno, como yo te digo, el estudio está muy bien hecho, en fin, evidentemente de Carlos Delgado, pero bueno, yo voy a dar algunas pinceladas sobre cada uno de ellos y los que más me han llamado la atención o los que yo reconozco. De fondo, que podemos darle un poquito de volumen, si suena, que me encanta como siempre traer una pieza clásica y en este momento más todavía. Y es el concierto para piano y orquesta en la menor, opus 54, del gran Robert Schumann. Molt bé. Aquí tenim Schumann. Pues, penseu, el que esteu sentint, ho veig que una persona que vida alegre no va tindre. Vida alegre no. Yo es que creo que sí, ¿no? Que al final el genio se adapta a esta locura, a esta complejidad, hace de todos estos matices su vida y sabe sacarle provecho. Pero bueno, evidentemente, cuando tienes estos trastornos, muertes tempranas, suicidios alrededor, pues no es fácil. Es truculenta, es una vida bastante truculenta. Pero es que yo digo, si escarbas un poquito en la biografía de cualquiera... Té alguns moments. Schumann és un dels protagonistes d'avui més compositors. Tchaikovsky, el gran compositor ruso al que yo tengo una gran predilección por los dos rusos, bueno, para mí son Tchaikovsky y Rachmaninoff, y bueno, te comento un poquito que, bueno, era sensible, era muy nervioso, inseguro y temeroso de las tormentas como parte de un miedo a la vida. Por otro lado, se le atribuye una inclinación homosexual. En quin any estem parlant? Bueno, él nace en 1840.
A Rússia, fallece en 1893. Sí, sobre todo también el gran conflictos políticos que hay en ese momento también le afectan. Y claro, una gran homofobia. Esta homosexualidad le va a torturar al no poder manifestarla públicamente. Y dicen que vivió en conflicto con ello, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, se casó de manera precipitada con una creo que era de sus alumnas, sí, alumnas del conservatorio, la cual le amenazaba con suicidarse si no accedía a sus deseos. Y él, pues al final dijo, mira, pues para un poco tapar, ¿no?, esta homosexualidad y un poco ser aceptado por la sociedad del momento y no generar conflicto, pues se casa. Pero bueno, el matrimonio fue un fracaso. Ella evidentemente buscaba la relación sexual que él no le podía ofrecer. También llegó a hacer una tentativa de suicidio arrojándose al río y, bueno, y al poco de casarse se separó. A consecuencia de esto tuvo varios episodios depresivos. Y oficialmente murió porque se contagió de cólera bebiendo un vaso de agua contaminada. Pero bueno, muchos dicen que fue un suicidio inducido, ¿no? También. Doncs, que tormento, no? Déu-n'hi-do. Bueno, en aquest cas sí que li van induir tot el que tenia ell arran d'una condició sexual que estava perseguida i no, suposo que és el fet d'anar amagant, que al final pues, tot això explota. Però bueno, això no deixa de ser que gràcies egoístament com a consumidors, no? que gràcies a aquests tormentos pues, creen aquestes obres d'art. Bueno, es tormento por un lado por no poderlo compartir en público, pero por otro lado también su carácter homosexual también le da una gran sensibilidad y un aspecto, voy a decir femenino, ¿no? Y también compone 159 piezas, entre las que podemos destacar, o destaco 3 ballets donde hay figuras femeninas muy interesantes: el Cascanueces, el Lago de los Cisnes y la Bella Durmiente. O sea, son 3 de los ballets más potentes, ¿no?, de la historia de la música para mí. Y bueno, y denotan una gran sensibilidad y una prolija pues composición, ¿no? 159 piezas, también cuartetos para cuerdas, piezas para piano. Bueno, parecen que han visto, ¿no?, los estudiosos actuales un claro trastorno bipolar, ¿vale? Psicosis maníaco-depresiva. Vale. Su vida, dicen, tuvo mucho de patética, como su última y extraordinaria sinfonía, ¿no? La patética de Tchaikovsky. Aquí invito también a descubrir a los oyentes. Hago un apunte sobre Rachmaninoff, que es otro de los compositores que me fascinan, y dicen que tenía depresión. 2 momentos culmen de su depresión. Tras el fracaso de su primera sinfonía, está muchos años componiendo esta obra, la estrena y es un fracaso rotundo. Tras esto tiene una gran depresión, y otra gran depresión viene cuando tras el movimiento bolchevique es expulsado de Rusia. Entonces, lo quiero decir porque nombrábamos antes a Schumann como los antecedentes familiares. Y luego las connotaciones y las circunstancias sociales, culturales, ¿no?, en las que vive bueno, en este caso los artistas. No, i però aquí es fa patent també lo dur que és, tant ara com abans, no?, el ser artista, que deixes part de la teva vida expressament per a crear una obra i que al final només tu com a autor vols que aquella obra tingui un cert èxit i que després està deixat a la mà de l'atzar, al final és un atzar. Del público, y además del público en el momento. Clar, és un atzar, és un moment on han de coordinar tantes coses. Que les ha pasado muchos genios que no se ha entendido en ese momento. Clar. Hay muchos puristas en la música clásica, en el flamenco también, que cuando han habido cambios o cuando han habido renovadores de la escena, de la música en este caso, no se han entendido y claro, da risa. Es decir, su primera sinfonía fue un fracaso cuando hablamos del gran Rachmaninoff. Però és el que té està en el moment adequat, en el moment, però és la feina de l'artista que t'estàs deixant un munt per agradar i després arriba amb tot l'esforç que has fet i ara ho mostro perquè el que jo crec que he fet i amb aquests anys que m'he treballat això ha d'agradar sí o sí
i de cop i volta, doncs, per una circumstància sociopolítica, no agrada i què has fet amb aquells anys? Primer bueno, no, t'arriba al cap dient és que potser no sóc bo, no... comences a enfonsar-te fins a... Vamos a enfocarlo de una manera positiva y cómo a pesar de ese fracaso que mucha gente tiraría la toalla y desistiría, bueno, continúan luchando a pesar de estos fracasos, a pesar de la depresión y luego lo que supone la expulsión de su país, ¿no? Él se consideraba bueno, ruso, su música, dice, yo compongo música con espíritu ruso y vivir en el exilio, ¿no? También. Pero bueno, ahí está su magnífica obra a pesar de estos fracasos en el inicio y estas depresiones. Vámonos con otro grande que es Gustav Mahler. Representa otro caso de desequilibrio, aunque tal vez no tan extremado, ¿no? Estamos entre el hombre y el artista hipersensible, nervioso, atormentado, introvertido, ascético, casi fanático, atraído por las maravillas de la naturaleza y angustiado en extremo por los profundos combates del espíritu. Podríamos pensar o decir, ¿no?, que Mahler tenía como esa parte espiritual o existencialista o metafísica, ¿no?, más filosófica también, más desarrollada, ¿no? Él era judío y tenía conciencia de pertenecer a una raza errante, una raza que no, de alguna manera no tiene raíces, ¿no? Y lo que quizá esto contribuye también a agriar su carácter. Era sensible a los ruidos, muy crítico con los compositores vanguardistas, intolerante con su entorno, difícil de tratar y lleno de manías. Y para ser amic Déu seu, saps? Y a pesar de su brusquedad, rigidez, intolerancia y vehemencia, despertó gran fascinación entre el público de Viena, donde estuvo mucho tiempo como director de la Orquesta Filarmónica. Digamos que desataba de alguna manera, pues también, ¿no? Era amor y odio. En su música encontramos la confesión de sus tormentos y anhelos espirituales hacia Dios, hacia la naturaleza, la belleza, la pureza, la tragedia humana. En suma, expresa por medio de inmensas sinfonías que en palabras suyas dice, debían abarcar el mundo. Bueno, también tiene un poco de ego, ¿no? Diría yo, ¿no? Mis sinfonías deben abarcar el mundo. Bueno, ja pel perfil que has posat ja se denota, ¿no? Sí, que ell és el seu món, ell la seva realitat i la resta no tan. Bueno, yo pienso a veces si los artistas no tuvieran este ego, pues no, igual se rendirían antes, ¿no? Sí, claro, es que lo importante de un artista es tener un ego muy grande. O sigui, creer en ti, aceptar los fracasos, como decíamos antes. Y continuar apostando por el que tú sabes donar, ¿no? Y aceptar el no y el rechazo. Sí. Y date cuenta que en aquella época muy pocos, o sea, vivían a base de mecenas. Clar, no, primer és molt pocs, que tampoc la música no arribava, o l'art no arribava a tots, que ara l'art arriba ara. O sigui, és que ara arriba més gent, però abans arribava a uns certs eruditos i eren aquests els que tenien que dir si estava bé o no estava bé. Clar. Bueno, también... El poble opinava poc. Claro, el Pablo no opinaba. Bueno, también era importante si tenía éxito de público, yo creo, para que siguieran apostando por su obra. Pero bueno, era delicado el hecho de que los artistas vivieran de su música y de su obra en este caso. En su último año de vida hizo una visita al creador del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, por un terrible miedo a perder a su mujer, Alma. Que era 20 años más jóvenes, ¿no? Los celos de Mahler le hicieron quedarse casi sin amigos y Freud le dijo que, dice, usted busca en cada mujer a su madre, a pesar de que fue una mujer enferma y atormentada. También, según ella, cuando lo conoció, según Alma, el músico ya tenía 40 años, era un solterón con miedo a las mujeres, su miedo era infinito, tenía miedo a la vida y dice Freud, o sea, tenía miedo a lo femenino. O sea que bueno, también interesante, ¿no? Ver cómo también se psicoanalizó, ¿no? Y bueno, él dice que era un complejo de Edipo no superado. Molt bé. Bueno, reseñar, me dices, sí. Ens queden 3 minutets. Nos quedan 3 minutos. No? Vale, pues ens queden 4 minutets. 4 minutets. Sí. Bueno, pues
otra vez, reseñar cómo los episodios de la vida también quedan marcados pues en la vida del que lo vive, y, valga la redundancia, y en su obra, ¿no? Luego, vámonos para terminar con Richard Wagner, que es un músico innovador, poeta, literato, dramaturgo, filósofo e ideólogo. También hablamos de 1813, fallece en 1883, o sea, siglo XIX, y destacamos de él una gran hipersensibilidad. Aparte de todo esto, bueno, tenía miedos, fobias a los ruidos, a los colores, a los olores, pesadillas recurrentes que alteraban su sueño, y también padeció erisipela, que es una infección bacteriana aguda en las capas superiores de la dermis que le afectó a la cara y a la piel. O sea, tenía brotes que deformaban el rostro. O sea que todo esto también... Sí, no ayuda a tener un optimismo de la vida. Imagínate ahora en el mundo en el que... En el mundo de la imagen, vivimos, ¿no? de la imagen, ¿no? Pues claro, esto también hay que aceptarlo, ¿no? Todas estas cosas físicas, ¿no? Pues se obsesionaba con esto, se bañaba en aguas terapéuticas hasta límites obsesivos, remedio que dicen no alivió sus constantes dolores de cabeza, además de tener problemas intestinales, hemorroides, descomposición y resfriados continuos. Vale, mira, se parece a la mía. Sí. Lo que pasa que es lo que decía antes, en esta época, pues bueno, era fácil agafar-ho era tot. fácil coger enfermedades, ¿no? Bueno, también tuvo enfermedades cardíacas y bueno, al final el gran compositor de Tristán e Isolda murió de un infarto. Numerosos estudios han ocupado de su patología psiquiátrica y el primero fue publicado en vida del compositor, que esto me parece muy curioso. En 1872 se publica un joven estudioso de psicología, Richard Wagner, un estudio psiquiátrico que le atribuía los siguientes diagnósticos: megalomanía, manía persecutoria e insania moral. Bueno, dicen, y algunos datos así más concretos, y ya cerramos. Dice, si bien el trastorno de personalidad límite parece ser el que mejor define la personalidad de Wagner, no deja de presentar rasgos de trastorno antisocial. Engaños con mentiras repetidas, impulsividad, irresponsabilidad constante, no cumpliendo, por ejemplo, con sus deudas económicas, y narcisista, sentimientos excesivos de grandeza. Molt artista, això també és. Molt de ser artista, no? Bueno, que cada uno se aplique el que se le va a alguno. Bueno, y simplemente voy a terminar con una frase. Creo, ¿no?, que es muy interesante y no solo en el mundo de la música clásica, sino también si podíamos hacer un estudio de los escritores. Ya hablamos una vez de las escritoras suicidas, o también del mundo del rock. La comèdia, o sigui que és la comèdia. También, la comèdia de unidor. La de gent que... Bueno, al final vamos a destacar esa extrema sensibilidad del artista que le hace ir por caminos a veces... I que inclús li ajuda a fer la seva carrera. Bueno, pues termino simplemente. Ya nos dice... La técnica ya nos dice que acabéssim, sí. Bueno, pues una frase que dice, se le atribuye a Wagner y dice, la música es el discurso inarticulado del corazón, que no se puede comprimir en palabras porque es infinito. Fuensanta López, muchas gracias. Gracias, Jordi. Un placer.